Muy buenos días, tardes y noches a todos. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y este día hablaré con respecto a la crisis migratoria, o mejor dicho, la migración venezolana. Lo primero que tenemos que hablar como área introductoria es por qué el venezolano migra. Si bien podríamos hablar de pocotón de factores que hace que el venezolano vaya de un país a otro, abandone su país, su tierra, donde se encuentra su familia y su gente, podríamos pasar horas hablando de todas las razones que hacen que el venezolano se dirija de un punto a otro. Pero la respuesta es bastante simple. Todos buscan la posibilidad de construir un futuro mejor, de conseguir su bienestar y de alcanzar su felicidad. Por ello, el venezolano migra. Ahora, si nos vamos a áreas más técnicas, existen razones que incluso el ENCOBI, los estudios del ENCOBI han estudiado, como es la búsqueda de empleo, que a comparación de las otras razones se encuentra en un 72% de las razones que mandan al venezolano o permiten que fuerzan al venezolano a emigrar. Luego se encuentra la reagrupación familiar por todas las personas que ya se han ido desde el año 2015-2017, por ende existe como esa necesidad de reagruparse la familia nuevamente, pero en vez de ser acá en Venezuela, en el exterior. Luego violencia, inseguridad, salud, estudios y la persecución política. Si hacemos una comparación del estado de las razones del 2017 al 2022, se ve una disminución de todos los demás factores y un aumento exponencial de las razones por trabajos, la búsqueda de ingresos. Nuevamente tenemos que hacer reiteración de cuál es el estado de Venezuela que hace que muchos venezolanos opten por migrar. Y esta es la vulnerabilidad. Venezuela es el venezolano se encuentra en un estado de vulnerabilidad en sus ingresos, en el empleo, en la salud, en la alimentación, los servicios, la educación, vivienda, protección y seguridad social. Si bien no se encuentran tan arraigados como en años como el 2015 y 2017, siguen existiendo y perjudican a gran parte de la población. Y si bien a comparación de estados como el 2021, en el 2023 se realiza o se estabilizan los niveles de vulnerabilidad en el país. Ahora, estado de Venezuela en la actualidad. Bueno, existe la desmejora del 2023 respecto al 2022 en el área económica, un limitado flujo de recursos, deficientes infraestructuras de servicios públicos, un contexto de inestabilidad política por las próximas elecciones a las que el país se va a exponer en los próximos meses, el panorama desalentador de los salarios. Precisamente se necesita buscar nuevos ingresos, por lo que la mayoría opta por irse del país, y el levantamiento parcial del sector petrolero, que ha mejorado la economía, al igual que otro tema que voy a hablar posteriormente, pero sigue siendo insuficiente para retener al venezolano en Venezuela, o en su país, mejor dicho. ¿Cuáles son las características de este migrante? Bueno, un joven, precisamente en sus años laborales, existe son más hombres los que migran que mujeres en una relación 126-100. Tenemos también el estatus migratorio que ha mejorado ha mejorado el estatus migratorio del venezolano a comparación de muchos años posteriores, y acá la ENCOBI lo relaciona al año 2021. Una relativa mejora. Pero también tenemos el otro punto, que es el envío de remesas y periodicidad, que ha bajado. Esto es un dato interesante debido a que Venezuela, este también ha sido un factor importante en la recuperación parcial del Estado venezolano. ¿En qué se caracteriza el éxodo masivo de venezolanos a comparación de otras migraciones? Precisamente
es la masificación, es decir, la gran cantidad de venezolanos que se encuentran en las fronteras, la proximidad entre las fronteras que siempre ha tenido un foco central acá en Latinoamérica y la diversificación de los destinos que van a muchos lados. No es como que hay un sector específico al que los venezolanos migran, sino son en distintos países. Actualmente, como en años como el 2010, el foco principal de destinos ha recaído en España, o mejor dicho, Europa y Estados Unidos, y bajando la disminución de la migración en Venezuela en Latinoamérica. Esto puede deberse precisamente a las políticas de distintos estados de acá de Latinoamérica con respecto a su postura política con respecto al éxodo de venezolanos. Mientras que también podemos encontrar que muchos están dirigiéndose a Estados Unidos debido a las políticas migratorias del 2022 que Biden propuso con respecto a los migrantes venezolanos o de áreas vulnerables, exponiendo en distintas ocasiones que no es racional devolver a los migrantes a estos países, aumentando así a 545.000 el número de venezolanos en Estados Unidos, acelerando precisamente la llegada de venezolanos al país norteamericano. En el caso de Europa, ha crecido en especial en España, con unos 438.380 venezolanos. A comparación de otros países, Europa no ha tenido ese gran flujo de venezolanos. Pero sí se ha acentuado precisamente a las medidas de las fronteras en los países latinos. Ahora, ¿qué pasa con Chile? En Chile se hizo un estudio de pros y contras con respecto al impacto de los migrantes venezolanos, donde existe un 79% de esta población migrante trabajando que cuenta con en el 52,2% cuenta con una educación superior, aumentando la recaudación de impuestos del país latino. Los contras vendría siendo la poca posibilidad de convalidación de estos estudios, es decir, ver qué tan acreditados son los estudios de este venezolano, los desafíos de integración y el irregular ingreso del venezolano, es decir, que no se encuentra en un estatus migratorio óptimo, sino es un ingreso irregular. Además de estos desafíos de integración, también se encuentra la xenofobia a los venezolanos en este país. Esto ha propuesto entonces el gobierno chileno políticas para el ingreso de los venezolanos. La otra cuestión y problemática con Chile y Venezuela vendrían siendo la posición política de Chile con respecto a las elecciones de estos meses, las elecciones presidenciales, no viendo con buenos ojos las decisiones que ha tomado el Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el resultado de todos estos estudios? Bueno, que el 2024 con respecto a la migración es un año de incertidumbre, pero la situación migratoria parece mantenerse estable. Mantenerse estable en el sentido de que va a seguir existiendo flujo de venezolanos al exterior. En este caso focalizándose en estados como Estados Unidos y Europa. Y sin más que agregar, esto ha sido todo y nos vemos en una próxima oportunidad.